Bienvenidos a todos a una nueva entrega de Encuentro para Dialogar. Gracias por visitarnos, gracias por ver, gracias por compartir. Hoy estamos con una invitada especial, nuestra pastora, nuestra querida pastora de la Iglesia Encuentro con Dios, la pastora Cristina Montes. Pastora, muy agradecido que usted esté participando con nosotros. Muchas gracias por venir, por estar. Gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad. Vamos a ver qué sale. Va a salir algo lindo, yo estoy seguro de eso. Hemos tenido lindas conversaciones más de una vez, que hemos tenido el privilegio de compartir y aún me quedo con ganas todavía de seguir conversando, así que bueno, al menos lo que la gente pueda saber lo vamos a conversar hoy. Está bien. Pastora, ya entrando un poco en el contenido de esta conversación, de esta entrevista, yo le quería preguntar, usted más o menos a qué edad conoció al Señor. ¿Cuándo fue eso? Bueno, para mí fue un tiempo que marcó mi vida. A pesar de que yo era muy niña, yo lo que recuerdo que estaba en segundo grado de la primaria, no sé qué edad, 7 años habrán sido. 7 años más o menos. Y yo iba al colegio del William Morris, que es colegio cristiano evangélico, y ahí se nos daba la primera hora, que era una hora de enseñanza bíblica, y la maestra nos conducía siempre, nos hacía la pregunta, ¿quién quería recibir al Señor? Y yo esa decisión la tomé en esa edad, pero a mí lo que me llama la atención, siempre me llamó la atención, es que yo teniendo esa edad, yo muchas cosas no me acuerdo de esa edad, pero ese día es algo que en mi corazón, en mi mente quedó marcado y nunca más me olvidé, yo nunca más volví a levantar la mano en otra oportunidad, porque para mí ese momento fue cuando yo entregué mi vida a Cristo. Fue real, fue genuino entonces. Fue realmente, para mí, viéndolo yo de acá para atrás, digo, ¿cómo puede ser si yo tenía 7 años? ¿Qué podía entender? Pero lo entendí perfectamente, que yo necesitaba a Dios y bueno, a su manera yo lo recibí y creo que en ese momento yo recibí la salvación de parte de Dios. Usted tiene esa seguridad. Y cuando usted recién me decía, bueno, de alguna manera lo entendí, yo creo que, bueno, si estaba el llamado de parte del Señor, es porque era el momento, era el tiempo, ¿no? Realmente porque, y eso te puedo decir, Rodrigo, que a mí no te puedo decir que me cambió la vida, pero dirigió mi vida. Tenía la bendición de que mis padres eran cristianos, evangélicos. En mi casa el día domingo nos vestían de manera como si fuésemos a una fiesta, a mi hermano y a mí, mi papá de traje, mi mamá bien arreglada, y todos los domingos a la mañana nosotros íbamos a la iglesia. Y bueno, los mayores quedaban y los menores íbamos a la clase de los niños. Entonces fui ayudada en ese tiempo, en mi familia también. Entonces, y yo lo que veo que el Señor me apartó de niña y que me libró de muchas cosas, de muchos peligros. No solamente en la secundaria, ¿no? Que es un tiempo difícil, la secundaria. Yo ya no iba al William Morris, iba al peor colegio de Córdoba. Decían que la disciplina era mala, que esto y que el otro, era el liceo de señorita, no sé si seguiría llamando igual ahora. Y bueno, el Señor me guardó yo lo que veía siempre es el hecho de con qué mis amigos, mis compañeros, siempre eran gente que, si bien eran otras épocas, ¿no? Pero no hubo demasiados problemas. Aparte yo ya tenía el grupo en la iglesia. Para mí, mis amigos, todo con los que yo pasaba tiempo, era el grupo de adolescentes de la iglesia donde yo iba. Entonces eso también te va ayudando en el crecimiento, en el desarrollo espiritual. El líder de jóvenes que nosotros teníamos, de adolescentes y jóvenes, realmente es una persona a la que yo siempre digo, Dios la usó para guiar mi vida, ¿no? El Espíritu
lo usó a él y él me marcaba esto sí, esto no, hasta si la pollera estaba corta, o, hasta esas cosas nos guiaba y siempre nos defendía. Entonces, bueno, personas que también dedicaron su vida a servir a Dios a través de acompañarnos a nosotros. Yo no sé si hoy en día los líderes de jóvenes, adolescentes, se dan cuenta de la importancia que tiene, porque están marcando vida, Así que, no sé, después de eso te puedo decir que yo ingresé a la universidad. Me tocó una etapa muy difícil, que fue la etapa de plena guerrilla yo ingresé en el 70 y egresé en el 74. Pero yo vi muchos de mis compañeros. Sí, años duros en cuanto a de todo lo que era la guerrilla y la lucha con los militares. Claro, sí. Así que... Desembocó en el golpe, en el proceso del 76. Y yo ahí iba, en ese momento, yo ya después en el 75, yo ya estaba trabajando en la cátedra, en la Facultad de Ciencias Químicas, y yo funcionaba en el Hospital Clínica. Yo entraba, pero no sabíamos si íbamos a poder salir. Muchas veces me tocó porque de golpe se armaban las revueltas y paraban los colectivos y paraban todo. Y me venía caminando desde el Clínica, yo recuerdo así en grupo que veníamos por plena avenida Colón, caminamos hasta mi casa, que yo vivía acá a media cuadra. Y bueno, en todas esas cosas yo creo, te lo puedo decir, Rodrigo, que yo lo veo hoy, no lo vi allá. Lo que ha sido el cuidado de Dios, ¿no? Porque usted me contaba recién, bueno, apoyada desde niña en lo que fue la contención familiar de una familia cristiana que la han llevado a la iglesia y la han cuidado y se preparaban para ir a la iglesia y demás. Después lo que tiene que ver con el grupo de jóvenes, las amistades, el círculo social dentro de la iglesia. Una persona que Dios puso como el líder de jóvenes, que usted siempre lo recuerde, yo siempre sé eso, que usted siempre recuerda con tanto cariño, con tanto aprecio y con tanto agradecimiento por lo que este hombre significó para su vida espiritual, ¿no? Entonces, es como que vamos avanzando en edad, en los años, pero usted siempre ha estado viendo cómo Dios se está ocupando de su vida, ¿no? Este líder, al final terminamos siendo familia, porque su nombre ya fallecido, Elías Freire se llamaba, y vivía en Frías, en Santiago del Estero. Había venido a estudiar a Córdoba, también se recibió de contador, pero él no le importó, no sé cuántos años hizo su carrera, él no le importaba dejar muchas horas de estudio, pero para dedicarse al tiempo, ¿no es cierto?, para trabajar con los jóvenes, los adolescentes. Entonces eso realmente marcó nuestras vidas. Yo creo que ahí todo el grupo de jóvenes, el otro día, no sé, vos estabas cuando falleció Gustavo, sí, y nos encontramos con muchas de estas personas que éramos del grupo de jóvenes, y la mayoría de ese grupo que éramos ahí, éramos, qué sé yo, habremos sido 20, 30, no recuerdo. La mayoría está sirviendo al Señor en distintas provincias, en distintos lugares, porque o sea que fuimos marcados para el servicio. Se ve el fruto. Fuimos marcados para servir al Señor. Y yo no te digo que me tome un año sabático, no, eso no lo conozco. El otro día el pastor Humberto, él decía que no había faltado nunca a la iglesia. Ni enfermo, ni por enfermedad. Bueno, y ese es el ejemplo que uno le da también a los hijos. Yo nunca me acuerdo de haberle dicho a mis chicos, váyanse a bañar para ir a la iglesia. No, ellos sabían que no había otra cosa el día domingo, no hay. Porque aunque ellos no están con nosotros hoy en la iglesia, pero donde ellos están, yo sé que el día domingo ellos están en la línea, la conducta. Entonces, ahora, usted recién me hablaba de que todo este grupo, todos están sirviendo al Señor. ¿Cómo fue esa parte de su vida respecto a lo que fue el llamado al servicio? ¿Cuándo sintió usted que usted tenía algo para dar, para servir, para afectar la vida de otras personas? ¿O fue de pequeña? ¿Cómo fue esa parte? La verdad que yo no te puedo decir que fue un llamado sobrenatural. Yo creo que a mí, como creo que también a mi esposo, nos dejamos llevar.
nos dejamos llevar por cómo se presentaban las cosas. Hoy día servía con los niños, mañana servía con los adolescentes. Donde hacía falta. Claro. Y en un tiempo yo estaba sola acá con los chicos, Zacarías estaba en Estados Unidos, pensábamos irnos o sea, la idea nuestra era irnos a vivir a Estados Unidos, pero Dios no tenía ese plan. Así que mientras él estaba en Estados Unidos, yo estaba acá con los chicos y fui llevando a los chicos míos a la iglesia para que vayan a la reunión de jóvenes. Y salen los jóvenes, que eran todos sobrinos, de familia. Vení, entra. Y yo entraba escondida detrás de ellos porque yo me sentía una abuela, aunque tendría 30 y pico de años, pero al lado de ellos, que eran chicos de 20, claro. 18. Y yo entré ese día a la reunión de jóvenes y no salí más, terminé siendo el líder de los jóvenes. Porque yo ahí sí me di cuenta, porque yo veía que yo ese sábado me senté en la reunión, participé, jugué con ellos, todo. Y yo veía que después muchas chicas venían, me preguntaban, venían, me consultaban y necesitaban consejo. Y yo después pensé, digo, claro, yo ya pasé la etapa que ellos están empezando. Yo ya había terminado la universidad, yo ya estaba recibida, estaba sirviendo al Señor y profesional. Entonces eran cosas que ellos dicen, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo ahí vi que sí, podía ayudar desde esa área con los jóvenes. La mayoría de los chicos acá en la iglesia eran estudiantes universitarios que venían de otras provincias. Entonces necesitaban, les he ayudado en química, en física, en matemática, los preparaba. No solamente en versículos bíblicos. No solamente les daba la parte espiritual, sino que los tenía acá preparándolos para los cursillos y demás. Entonces, bueno, si es un llamado al servicio, ya te digo, si vos me decís, ¿sintió el llamado para ser pastora? No, yo me sorprendí, yo nunca en la vida, ni cuando empezamos la iglesia, yo pensé que podría ser pastora. Pero por eso te digo que es algo que el Señor te va llevando. A medida que uno se dispone en el corazón, a mí eso del servicio me mueve mucho porque es algo que yo amo servir a Dios. Yo amo servir a Dios. No me cuesta nada hacer lo que hago, no me cuesta nada. Lo hago con buena voluntad, lo hago porque yo sé que el servir a Dios significa servir a los hombres. O sea, si yo sirvo a los hombres, aunque se lo merezcan o no se lo merezcan, porque a veces no te creas que uno es así, aunque no se lo merezcan, uno sabe que lo está haciendo porque yo amo a Dios. Nada más que por eso. Créame, pastora, que los que la conocemos damos fe de que es así. Nosotros hemos visto, hemos vivido, hemos experimentado y también hemos sido marcados por su servicio. Porque así como usted dice, bueno, ese hombre a mí me marcó, me formó, y usted nos ha formado a nosotros, usted y su marido, y el pastor. Entonces, intentamos también de alguna manera seguir el ejemplo. Es lindo por ahí entrometerse un poquito en la historia personal para ver, bueno, la persona, la mujer que nosotros conocemos hoy, de dónde viene, cómo fue que Dios hizo la obra en usted y en su familia para que hoy esté parado usted aquí frente a nosotros, digamos, en la iglesia. Entonces la gente los ve, la gente los mira y dice, bueno, esta gente, y los ve que van y están y sirven de día, de noche, lluvia, sol, piedra. Pero bueno, hubo todo un trabajo de formación de parte del Señor a lo largo de toda su vida, ¿no? Sí. Yo tenía 14 años cuando yo empecé o sea, en la iglesia me pusieron de ayudante de la escuelita de la maestra que daba la clase. Y la tarea mía, que yo le digo siempre, era Juancito ponía la P, pasaba la lista, Pedrito la P. Y una de las horas felices que yo fui
fue en la Baja del Pucará, que ya no está la villa. Y a mí mucha gente decía, ¿cómo vas a entrar ahí? Era bravo ahí, ¿no? Era bravo. Era bravo el Pero realmente yo he visto, no solamente he estado ahí en esa villa, sino en varios lugares, aún estando en la iglesia, en zonas que había mucha droga y demás ahí. Y me decía, ¿cómo te metes ahí? ¿Cómo vas a estar ahí? Pero el Señor realmente nos daba gracia delante de la gente. Y era a mí, que yo tenía 14, 15 años, me decía, señorita, señorita, como si yo fuera la maestra. Entonces ellos respetaban esa tarea que hacíamos nosotros. El Señor nos daba esa gracia. Y bueno, de ahí seguir. Y usted recién mencionaba que se sorprendió cuando terminó como pastora de la iglesia. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿También hubo un llamado de usted, o usted de golpe fue similar a otras cosas que hizo antes en el sentido de que, bueno, había una necesidad y usted estaba ahí y terminó sirviendo en lo que hacía falta? ¿Cómo fue el llamado al pastorado? Y la iglesia, o sea, fue el comienzo de Encuentro con Dios ya, ¿no? Nosotros estábamos primero en un anexo que era de la iglesia acá en Barrio Crisol, y por distintas circunstancias se terminó haciendo una reunión en casa de familia, una familia Pocha Ribeto y su mamá. Entonces en la casa de ella se hacían unas reuniones familiares los días domingos. Yo al principio no iba, 1 o 2 domingos no fui, y después veía que ya los chicos míos iban, todo, entonces yo empecé a ir con ellos. Y bueno, ahí también fue una cosa que uno dice, bueno, este es como decís vos, es una célula, ponele vos un grupo familiar, y ya tuvimos que abrir las puertas del garage porque ya no entraba, y venían los vecinos, y ya se multiplicó, y como bueno, hay que alquilar un salón. Y fue cuando en junio del 98 se alquiló el salón donde estamos hoy todavía. Entonces ahí empezó la tarea a servir. Yo en ese momento no era más que una miembro, porque lavábamos los pisos, limpiábamos, cocinábamos para la gente, siempre trabajando en distintas áreas. Y por eso te digo que es como que Dios te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y bueno, vos vas aceptando lo que Dios te va poniendo. ¿Te acostumbraste a decirle que sí a Dios? Sí, me costó. No te creas que fue fácil, porque yo amo mi profesión. Yo muchas veces le decía, Señor, tantas horas de estudio, ¿para qué me hiciste estudiar tanto? Porque bioquímica no es fácil, no es una carrera fácil. Y después hice farmacia también. Entonces, yo tantas horas de estudio pero no me arrepiento, porque eso me ha dado también digamos, me ha instruido intelectualmente para poder ayudar a otros, para poder también animar a otros, a los jóvenes, a nosotros cuando empezamos la iglesia aquí en Encuentro con Dios. ¿Cuál era la aspiración de los padres en esa época? Que la chica de 15 años encuentre un novio, se case y se vaya de la casa y que el marido la mantenga. Y nosotros le empezamos a cambiar el chip. Claro, y a decirle que tenían que estudiar y estudiar. Y yo me acuerdo que en esa época, el grupo grande de chicos que empezaron a hacer la secundaria nocturna. Y se recibieron, muchos de ellos siguen hoy en la iglesia. Y habían abandonado, digamos, sus estudios y volvían. Algunos no habían hecho, nada. Otros habían abandonado, otros estaban ahí que les quedaban materia. Entonces vos viste cómo somos, dale, estudia. De hecho, yo soy uno. Yo no había terminado mi colegio, lo terminé de grande. Y sí, muchos. Gracias a que en la iglesia cuando desde el primer día creo que yo llegué, me empezaron a estudiar, termina de estudiar, ahí volví. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, las chicas jóvenes que tienen contacto con chicos de otras iglesias, al principio a mí me daba gracia porque dice, pastora, en esa iglesia ninguno estudia, nosotros acá todos estamos estudiando. Bueno, me alegro que ya lo están valorando, ¿me entiendes? Que se den cuenta. Están valorando y están viendo que bueno, está bueno el trabajar, el servir en la iglesia, pero yo también necesito cultivarme, crecer. En un desarrollo personal, ¿no? Sí. Aparte, yo creo que el Señor también, cuando uno se esfuerza y estudia, yo creo que también Dios usa eso, ¿no? Sí, porque es muy diferente la persona que, por lo menos yo lo valoro, lo veo quizás,
no es para discriminar a nadie, pero vos cuando ves una persona que da una palabra, una preparación, se nota, ¿no es cierto? Aquella persona que se ha preparado, que tiene muchas veces la dicción para poder hablar bien, y eso te lo da el leer, el estudiar, porque muchas veces es como que apocamos el Evangelio porque nosotros no nos preparamos. Y entonces decimos, como una canción que había de hace muchos años, que somos un pequeño pueblo muy feliz. ¿Ah? Los pobrecitos estos. No, que tenemos que levantar el nivel y que realmente hoy en día, gracias a Dios, en la iglesia evangélica está reconocida, hay muchos profesionales, mucha gente que es capacitada ocupando cargos públicos. Y bueno, ahí hay que mantenerse también, ¿no? Hay que mantener el testimonio. Así es, así es. Pastora, usted recién me decía, bueno, de la casa de familia, del garage, que tuvieron que empezar a abrir las puertas. Bueno, yo conozco la historia, ¿no es cierto? Pero junio del 98 alquilaron el salón de Morales Albornoz, allí en José Ignacio Díaz, que es mi barrio de toda la vida también. 26 años, pastora. 26 años de la iglesia. Pasaron muchas cosas. Algo que marcó la iglesia, por ejemplo, yo era la que iba a pagar el alquiler siempre. Al principio iba Enrique Zapata, pagaba él el alquiler. Después, por distintas circunstancias que no pudo ir, iba yo. Y la señora, la dueña de la casa, del salón, era muy reservada, ella no te daba. Y un día que voy, y esto ya era el 2008, o sea, me pasó 10 años, ella me dice, ¿hay gente en la iglesia a la mañana? ¿Por qué? Le digo yo. En esa época estaba el comedor, creo. Sí, si usted me dice, podemos coordinar. ¿Qué necesita? Le digo, no, porque va a ir un tasador, quiero vender la casa. Ay, yo casi me descompongo delante de la señora. Y yo vine urgente a decirles eso, de que realmente la señora nunca antes nos había dicho nada. Nosotros le veníamos diciendo, usted quiere vender, avise, no, tenemos que buscar lugar. Claro. Y de golpe nos salió con eso. Bueno, gracias a Dios vino, no sé si se la tasaron o no a la propiedad, pero vinieron. Y para hacértela corta, aunque nadie creía, pero lo pudimos comprar. Porque en esos 10 años se había logrado un ahorro y que realmente se pudo comprar la propiedad con el dinero del ahorro que había. También hubo una buena administración de fondos. Y eso sí, porque muchos pastores nos preguntan a nosotros, ¿ustedes alquilan? No, nadie puede creer que nosotros en 10 años de estar... Ahora, después de en la pandemia, mucha gente tuvo que abandonar, se cerraron iglesias porque no se podía sostener un alquiler. Claro. Hoy en día los alquileres están altísimos. Un salón hoy en día, ni pensar lo que puede salir. Entonces, bueno, el Señor también en eso nos bendijo y fue también como un empujón para decir, sigan, sigan, ¿no es cierto? Como empezar una nueva etapa, un nuevo tiempo, después del 2008. Pasan muchas cosas, la iglesia es una familia y en la familia siempre hay problemas. Y si vos me decís una familia que no tiene problemas, bueno, qué maravilla. Y nosotros también hemos tenido muchas luchas, muchos problemas y esa es otra cosa que yo a veces le reclamaba al Señor. ¿Por qué quedamos nosotros después de tanto tiempo? No quiero decir algunas cosas, pero... Y yo digo, podríamos haber sido los que nos íbamos y que quede otro a cargo de la iglesia. Pero bueno, el Señor quiso que siguiéramos nosotros. Yo te digo sinceramente, yo no lo busqué. Si vos me decís, ¿usted lo buscó? No, yo no lo busqué. No lo busqué. Y ya en este Pero lo tiempo, aceptaste. Sí, porque por eso te digo que yo iba recibiendo así, aceptando las cosas como venían. Hasta acá llegamos. ¿Alguna vez, antes de junio del 98, vos pensabas que podías llegar a ser pastora de una iglesia? ¿Te habías imaginado eso alguna vez?
Yo en julio del 98, ¿cuántos años tendría? 20. Soy del 50. Ya tendría 98, no tendría 46 años. ¿Mm? Entonces, yo desde los 14 que serví al Señor, imagínate, yo tenía más de 30 años sirviendo. Entonces, yo no pensaba, ya, si hay algo que te puedo decir, yo no pensaba en el título. Para mí el título no tiene significado. Yo lo que veo, si me dicen pastora, para mí es como un respeto de la gente hacia mí. Pero no es que me valore el ser. Yo me considero igual a vos, o sea, somos hijos de Dios. ¿Ah? Siervos son. Somos siervos. Entonces, muchas veces hay conflictos, hay luchas en las iglesias, en la ambición de un cargo, de un puesto, pero sinceramente te lo digo, nunca he ido detrás de un título, nunca. Porque gracias a Dios ya lo había logrado en mi vida, ya los tenía los títulos. He hecho muchos cursos en la universidad, he hecho maestría, muchas cosas, ¿para qué quería más? ¿Cuántos títulos tiene, pastor, usted? Y yo tengo Profesionales. el de bioquímica, en el año 74 me recibí. El de farmacia, que lo hice ya después teniendo los 3 hijos, en el año 89. Después en el 2004 hice la maestría en drogadependencia en la Facultad de Medicina. Entonces ese es un título superior, digamos. Y bueno, para que yo a mí el título, ahí están, si vos me preguntás dónde están archivados por ahí. Sinceramente, te digo, nunca me interesó el título en sí. Yo he servido al Señor por ser un siervo, nada más. Nada más que eso. Quizá fue justamente por eso fue que el Señor te levantó a donde te levanta. Y aún hay más. Porque hay más. Yo creo que cuando el Señor ve un corazón dispuesto a servir, entonces el Señor es el que va abriendo caminos y el que nos va poniendo. Entonces, el corazón dispuesto a servir que comenzó allá quizá como con unos 14 años yendo a la villa, ese corazón se ha ido puliendo. Y yo creo que todavía, yo creo que uno se perfecciona en el servicio. Uno primero sirve, voy a ser medio vulgar lo que voy a decir, así como los tortazos, hace lo que puede, seguimos haciendo lo que podemos y seguimos dependiendo del Señor, pero uno va afinando la puntería y entonces yo creo que el Señor va abriendo ministerio, va abriendo puertas y yo creo que es lo que el Señor tiene para vos, pastora, y para el pastor también. Todavía yo creo que todavía hay mucho más, hay mucho más por hacer. Si la disposición todavía está, y yo veo que sí, yo creo que todavía hay mucho más por delante. Yo voy a recibir lo que el Señor mande, pero yo también estoy en una etapa, Rodrigo, que yo quisiera que crezcan, ¿no es cierto? Necesario, como dice, que yo mengüe y que los otros crezcan. Por eso en muchas cosas yo me trato de hacer un costado, no porque no quiera hacerlo, sino porque yo, ni mi esposo ni yo vamos a estar toda la vida en la iglesia. Entonces tiene que levantarse gente responsable, personas que puedan seguir la visión de la iglesia y mujeres que puedan seguir la visión. Y yo creo que eso va también, Dios va a abrir puertas para las que sigan, para las que vengan dispuestas a servir. Yo creo que eso también es parte del ministerio que el Señor le está abriendo. Lo que en algún momento comenzaron con esta visión de ir formando personas para que continúen con la obra el día de mañana, y de a poco eso se va viendo. Pero eso también es ministerio. También es eso dentro de lo que nosotros hacemos, que es ganar, consolidar, discipular y enviar, y ustedes ya están enviando. Están enviando. Y eso también tiene que ver con un legado y con un tener que asistir a las personas que van creciendo y van tomando responsabilidades. ¿Cómo te imaginas la iglesia de acá 5 o 10 años?
Yo siempre me acuerdo del pastor César, que él siempre llevaba a que uno te imagines, que Y tengas visualices. visualizar, ¿no? Y yo a veces cuando cantamos el domingo en la iglesia, si yo estoy con los ojos cerrados, yo visualizo la iglesia grande. Yo tengo ese esperar. No es por decir la iglesia grande, multitudinaria, pero ver algo que es por lo que estamos orando, por lo que estamos creyendo que Dios nos va a dar un lugar más grande. Y yo los veo a ustedes, yo veo el equipo de música, cómo ha crecido, ¿no? Que son armónicos. Ustedes no le tienen que envidiar nada a nadie, ¿no? Tienen Y el dones, pueblo dice amén. No, realmente yo los escucho y pues creo que tengo oído. Entonces, Bueno, el que tenga oído para oír, que oiga. oiga. No, realmente es algo lindo. Y también el Señor está levantando predicadores, maestros, ¿no es cierto? Que es lo que hace falta. Entonces, Dios va a ir cubriendo, ¿no? Yo siempre, y lo decimos siempre, que la iglesia no es de Zacarías Freire, no tiene un nombre, sino que la iglesia es del Señor y Él es el que se va a encargar de ir trayendo y poniendo a cada uno en el lugar que Dios está viendo, de acuerdo al corazón de cada uno. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu tu corazón. corazón. Y lo hemos visto el domingo este. Realmente, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón? Es lo que yo voy a transmitir a la gente. Así es. Sí, cuando hablabas de la iglesia grande, sí. Una iglesia más grande significa más personas. Más personas significa que el evangelio se está extendiendo. Entonces, es a lo que todos le apuntamos. Es con lo que todos estamos soñando, quizás. Yo creo que va a venir un tiempo de crecimiento, porque yo veo el sobrino de Zacarías, el otro día no se le comentaba, ellos están en Louisville. Nosotros hemos ido muchos años a la iglesia con ellos. Es una cita con la vida en Louisville, ahí en Estados Unidos. Sí. Sí. Y ellos estaban, siempre que íbamos a una iglesia, así, poquita gente, porque los latinos se van, vienen, se mudan de acuerdo a donde tienen tema trabajo. de las migraciones y Claro. demás. Y este año, o ya desde el año pasado, fue una cosa. Y yo le pregunto, ¿qué hicieron? Nada, dice, simplemente le hemos creído y están haciendo dos Nos mandó el reuniones. Señor. Y 2 reuniones están haciendo en el mismo salón. Y bueno, hay una que la primera de las 9 de la mañana dice, bueno, está, pero ya después a las 11:30 no tienen lugar, ya son como 150 sillas que pueden poner. Y yo digo, Señor, mándanos el mismo avivamiento a nosotros, que veamos, que podamos ver ese crecimiento, porque yo creo que estamos trabajando. Y cuando uno trabaja, quiere ver el fruto. Exacto. Sí, yo creo que más allá de las cosas que podemos hacer, quizá nos podemos equivocar como cualquier ser humano, pero mientras el corazón le siga perteneciendo al Señor, yo creo que el Señor es el que se encarga de la obra y eso que comenzó en un garage, ¿sí? Y hemos recibido palabras como iglesia al respecto, el pequeño vendrá a ser 1000 pastores. Yo creo que esa promesa está firme. Está firme. Hay que reclamarla y esperar el cumplimiento. Y trabajar. Trabaja. Nada viene así. Y trabajar. Nada viene así. Para conseguirlo. Que el Señor ponga corazón de siervos en cada uno de los líderes, de los miembros de la iglesia, un corazón de siervo, un corazón con deseo de servir a Dios. Porque muchas veces nos argumentamos de que no tengo tiempo, que no puedo, que no. Yo creo el domingo nos han hablado de eso. Cuando a mí me gusta algo, yo me voy a organizar, voy a hacer lo que sea y le voy a dar el tiempo que el Señor se merece. Sí, yo creo que una cosa es servir a Dios con algún tiempo que nos sobre, que nos quede cómodo, y otra cosa es, alguna vez hablaba con una amiga de esto, tratar de organizar la vida de uno alrededor del servicio. Sí. Respecto del servicio voy organizando mi vida. Yo creo que el Señor recompensa eso, yo creo que el Señor lo ve, lo valora y bueno, ahí nos va poniendo y ahí vamos, ¿no?
Yo creo que en ese aspecto, la parte económica, ¿no? Nosotros hemos trabajado, mi esposo y yo hemos trabajado para sostenernos como familia y poder servir a Dios. Entonces, ¿podríamos haber trabajado más? Sí, podríamos haber trabajado más, podríamos haber hecho muchas cosas que muchos nos reclaman, pero ustedes los dos siendo profesionales, ¿cómo no? Y bueno, pero es lo que Dios nos ha mandado a hacer y lo estamos, creo, lo hemos desarrollado de esa manera. Pero el Señor ha sido bueno, ha sido bueno. Yo cuando iba a la facultad a veces me iba caminando, no porque no tuviese para el gospel, porque gracias a Dios mi papá trabajaba y él me daba, pero era tras mano. Y yo después a la noche oraba y le pedía al Señor que me diera un Fiat 600. O sea, y la oración mía era un Fiat 600. Nunca tuve un Fiat 600. Recién después de casada y cuando ya había nacido el Willy, Zacarías me compró un 128. Y empezar a aprender a manejar y qué sé yo. Y yo cada vez que subo a mi auto, yo le doy gracias a Dios, porque yo nunca me hubiese imaginado tener un auto como el que yo tengo hoy, que es un autito chiquito, pero un auto con... Nunca me lo hubiese imaginado. Pero Él es bueno, el Señor es bueno. Y aún las cosas que ni pensas, Él te las pone, Él te las pone. Así que yo les animo porque hoy en día la economía juega mucho en la familia, ¿no? Y yo lo sé porque he tenido 3 hijos para mantener, para darle estudio, para darle ropa, comida, pero el Señor no nos ha faltado nunca, no nos ha faltado. ¿Crees que Dios todavía hoy cumple los sueños de las personas? Sí, sí. Sí, yo tengo muchos sueños todavía que no se me han cumplido, pero los estoy esperando. Los estoy esperando. El Señor va a cumplir. Gracias, pastora. Muchas gracias. Yo en este momento debería decirte, terminar y decir gracias por tus palabras, por la entrevista, pero creo que en nombre de todo encuentro con Dios, te estoy dando las gracias a vos y en vos también hacer extensivo hacia el pastor por una vida de servicio, por una vida de servicio, por las veces que han estado bien y han servido, por las veces que han estado más o menos y han servido, y por las veces que han ido con el corazón en la mano y han servido y le han sonreído a las personas y han dejado de lado todas las cosas que por ahí han estado viviendo, para que hoy la iglesia sea lo que es, con todas nuestras quizá cosas, nuestras falencias, nuestras cosas para mejorar, pero ustedes también han marcado una generación, han marcado más de una generación. Y eso tiene un valor tremendo. Así que de parte mía y de toda la iglesia, creo, me tomo el atrevimiento de decirle gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. No esperaba todo esto, pero muchas gracias. Ha sido muy lindo conversar, pastora. Te bendigo. Gracias. Muchas gracias. Uy, ha sido un final... no se vale hacer llorar al entrevistador, ¿sabes? No, esto no era así la entrevista. Bueno, pero usted vino con el pañuelito ahí, lo tenía a mano por las dudas, porque usted se conoce. Muy bien, amigos, así concluye esta nueva entrega de Encuentro para Dialogar. No puedo ni siquiera terminar la entrevista. Gracias a todos por vernos. Compartan esta entrevista. Siempre se agradece lo que es la difusión. Muchas gracias por vernos. Que el Señor los bendiga. Adiós.